ventilación. Porque la ventilación, como lo vuelvo a repetir, lo van a ver ustedes en cuestiones respiratorias, uno de los más cuadros clínicos frecuentes en emergencia. Y en emergencia, la verdadera emergencia, la vida pende de un hilo. Y ese hilo lo sostienen ustedes. ¿Entienden? Ese hilo depende de ustedes. Ya estamos ya en la mecánica. Vamos a avanzar este que está de verdecito, distribución, y ahí descansamos. Ahí descansamos. ¿Qué era eso? Aquí tenemos, miren ustedes, los pulmones. ¿Para qué? Para señalar el ilio pulmonar. El ilio pulmonar. Que más o menos ustedes ven, está un poco más subido hacia arriba, pues, ¿no? No está en medio, no está en medio arriba, está un poco tirado hacia arriba. ¿Muy bien? El ilio pulmonar. Yo he representado en este esquema lo siguiente. El aire entra por los bronquios, aquí están los bronquios. El aire, miren ustedes, que he representado que casi se distribuye igual en los vértices, en el medio y en la base. Evidentemente, al aire le afecta la gravedad. Sí, le afecta. También le afecta. Miren, vamos a tener, yo inflo un globo con aire y otro con agua. Aquí tengo aire, agua. Lo suelto. El de agua, obviamente, no. ¿Y el de aire qué pasa? Lo suelto y está coqueteando ahí. Hasta que finalmente cae. Cae porque también le afecta la gravedad. Pero en 30 centímetros que mide el pulmón, ¿no? De su base hasta el vértice, casi la diferencia es muy poco, por eso que me he permitido representar en igual forma que el aire cuando entra por la parte de acá a los pulmones le da igual subir, mantenerse o bajar, le da igual. ¿Qué pasa con la sangre? A la sangre y el líquido ya no es igual. El líquido ya tiene una gravedad específica, más masa, más todo. Y me he permitido graficar de que tiene tendencia a irse hacia las bases. Bueno, en medio más o menos, y no quiere ir mucho a la altura porque tiene que ir contra la gravedad. ¿Qué cosa es lo que he hecho acá? Juntar los dos procesos. Porque acuérdense, dependiendo de los dos procesos, el intercambio. Entonces tenemos aquí en el vértice 2 de aire, 1 de sangre. En medio, igual, 2, 2. Y en las bases, 3, 2. ¿Qué está acá? 2 de aire, 1 de sangre. 2, 2, 2 de aire, 3 de sangre. Si no miramos esto de acá, nos damos cuenta, miren por favor la pizarra, que los alvéolos del vértice pulmonar se dicen que están más ventilados, tienen más aire. Versus los alvéolos de la base pulmonar están más que perfundidos. Q, en física, en fisiología, ¿qué significa? Perfusión. ¿Y cómo definimos perfusión? Como la cantidad de sangre que llega a un órgano por minuto. Ustedes que acaban de terminar renal brillantemente, ¿cuánto es la perfusión renal en reposo? Más o menos 1 litro 200 a 1,5 litros por minuto. Es la perfusión renal en reposo. Si nosotros ahora establecemos una relación entre esto que se va a llamar relación ventilación-perfusión, nos damos cuenta que fue 2 entre 1 es 2. 2 entre 2 es 1 y 2 entre 3 0.6. Así de simple matemática. Si nosotros hacemos un balance general, la relación ventilación-perfusión es 0,8 en reposo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto es la perfusión pulmonar? En un minuto, 5 litros.
¿Cuánto es la perfusión, perdón, la ventilación alveolar? 4 litros. 4 entre 5, 0,8. Es la relación normal, ventilación, perfusión. Miren lo que yo, ventilación alveolar, perfusión. No digo ventilación pulmonar, no. Acuérdense que el aire de las vías aéreas, eso no sirve. No es útil. ¿Es útil cuál? El que llega a los alveolos pulmonares. Y aquí vamos a terminar. ¿Sí? Aquí tenemos 2 alveolos, miren ustedes. 2 alveolos que llega aire y sangre llega por acá. Y ustedes ven que ambos alveolos, la sangre sale limpia. Aquí está sucia, si me permiten el término, oscura. Y aquí sale limpia. Vamos a suponer ahora de que aquí el pulmón A no se afecta el pulmón B, le entra menos aire porque hay una obstrucción. Entonces va a entrar menos aire a esta zona. El pulmón B, entonces el autor de este es lo siguiente. El poco aire que entra, el poco aire solamente oxigena un poco de la sangre y de esa limpia. Y el resto de aire, de sangre, ¿qué pasa? No hay aire con qué cambiar. Si no hay aire con qué intercambiar, ustedes ven que sale igual. Está, entra, pasa por los alveolos, como no hay aire con qué intercambio, sale igual. ¿Cómo se llama esto? Derivación o shunt pulmonar. Sin ánimo de confundirlo, si nosotros le ponemos un apellido pulmonar, es porque existe otro shunt a otro nivel. Y como no sé si ya llevaron cardio, pero por ejemplo cuando existe una malformación congénita, como por ejemplo persistencia del conducto arterioso o comunicación interauricular o interventricular, entonces la sangre se pasa del corazón derecho al izquierdo sin pasar por los pulmones. ¿Cómo se llama eso? Shunt pulmonar. Shunt o derivación cardíaca, perdón. Cardíaca. Aquí es pulmonar. Y ahora vamos a ver de que ahora hay un problema con la sangre, y la sangre se distribuye todo, y ven menos sangre para este lado. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Como aire entra normal, entonces el aire que entra, un poco de ello, es suficiente para oxigenar esta sangre. Sale limpio. Y el resto de aire, como no hay sangre, no tengo que darle. No pasa nada. ¿Cómo se llama esto? Espacio muerto alveolar. Igualito que este de acá. Este de aquí, ¿cómo se llama? Espacio muerto anatómico. Este, ¿cómo se llama? Espacio muerto alveolar. Algunos autores califican la suma de los dos, los llama espacio muerto fisiológico. ¿No? La suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar se llama espacio muerto fisiológico. ¿No te digo? ¿Es esto? ¿De qué acabamos? Entonces aquí tenemos, miren, cómo aquí mediante una angiografía se ve la distribución pareja de la sangre. ¿No? Un angiograma. Y aquí tenemos como el aire, miren, como un centellero, controlador de centellero, como vemos que en la altura del pulmón el flujo sanguíneo en la base es mucho mayor que en el flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo, y aquí apenas 40, aquí 150. Altura del pulmón. Para demostrarle pues que la sangre tiene tendencia a irse a las bases y no a los granos. Muy bien, ya terminamos esto, ahora vamos a pasar a otro factor dentro de 15 minutos. No, espérate que pase el bicho y yo le digo